te aseguro que estás disfrutando del surf a un 5% de lo que podrías disfrutarlo. Vale, no te creo. Y mucha gente lo piensa. Claro, no estoy surfeando, no me estás viendo surfear. Pero es que si no te fijas en los patrones correctos, te puedes pegar toda una vida y no vas a aprenderlo. Ya a nivel estadístico es muy difícil, hay muy poca gente que viva del surf a nivel competición. Yo lo único que quería era eso, viajar y poder surfar las mejores olas del mundo, que en esa época la única vía de hacer eso realmente era pues compitiendo. El espectáculo fuera es malísimo, pero es que dentro es mucho más frustrante. Pasa mucho que la competición es muy monótona. No puedes competir y seguir teniendo la pasión que tenías por el surf si te obsesionas con la competición. Yo según entré ahí dije, esto no es para mí. Y me faltaba algo, no terminaba de romper, no terminaba de sacar el mismo agua que yo veía a los otros compitiendo. O sea, yo sabía que faltaba algo y era eso. Pero si se hace de forma correcta, eres capaz de eliminar todas esas barreras y simplificar mucho el proceso después. Eso sería físicamente imposible si la condición física fuera el factor más determinante para poder surfear bien. No lo saben, porque no saben que tu estado de ánimo está relacionado directamente a la cantidad de deporte, de actividad física y la cantidad de nutrientes que tiene. Es que el surfing es uno de los deportes más difíciles del mundo. Si tú no te sientes con la confianza suficiente como para decir yo puedo estar en esta sesión, no entras. Nacho, Paul, ¿qué pasa, señor? aquí estamos. Que bueno, hoy en una ubicación diferente, pero vamos a hablar de un montón de surf, vamos a hablar de lesiones, de dolor, también intuyo, y de los sitios por los que has estado, las cosas que se han conseguido con el surfing y cuánto ha cambiado también el surf como industria, ¿no? Pero antes de todo eso, que va a llegar, quería un poco preguntarte y que nos cuentes de dónde vienes, cómo empezaste a surfear, por qué empezaste a surfear. Claro, sí. Bueno, en primer lugar, un placer aquí estar un Joder. ratito hablando con Paul, que para los que no lo sepan es un amigo de toda la vida. Sí. O sea que hermano. siempre está bien hablar aquí. Y nada, bueno, pues a lo que tú preguntas, pues yo soy un chico normal del sur de Tenerife, que sí que es verdad que yo soy de un pueblo muy pequeñito, pesquero de toda la vida de mar, y pues los primeros contactos con el mar, yo literal vivía pues a 2 minutos de la playa, y pues fueron siempre muy pequeños ya, intentando pues coger mis primeras olas con el buggy, así cuando tenía a lo mejor 8 o 9 años. Me acuerdo que de hecho nosotros vivíamos justo, bueno, ahora yo sigo pasando por ahí muchas veces y demás, pero ya no vivimos exactamente ahí. Pero vivíamos en un sitio donde hay un muelle que realmente no había muchas olas y solo habían olas cuando entraba el ferry. Entonces, Vale. claro, cuando entraba el ferry, creaba una olita y ahí era donde nosotros estábamos esperando a que llegara el ferry para ir con los buggies todos juntos, todos los de la comunidad que vivíamos allí, a coger Esas esa primera. 2 o 3 olas que venían. Claro, claro, y yo pensaba, no, ir a las Américas para mí, las olas allí son una locura, me da miedo, ¿sabes? Imagínate lo que ha cambiado todo. Y me imagino que en ese momento ni siquiera era un hobby, era como un pasatiempo de los niños pequeños, de lo que tú decías, ¿no? Ir a jugar un rato. Pero después sí se volvió en algo más asiduo, algo que practicabas mucho más a menudo, en un deporte. Hubo un cambio, ¿no? Claro. Y luego también hubo otro cambio más adelante en el que te lo empezaste a tomar como profesión un poco, ¿no? Claro, sí, o sea, yo diría que hubo como un cambio bastante grande cuando tuve como 11 años, que ahí fue ya cuando dije, no, yo quiero ir a las Américas a empezar a surfear porque, o sea, está literal 3 kilómetros, pero para mí en ese entonces era como irme a otra galaxia, ¿sabes? Entonces, Buenísimo. sí, no, para mí eso era, vamos, una locura, ¿sabes? Y claro, cuando empecé a ir, hice nada, mis primeras clases de surf y demás, ahí ya dije, no, yo me quiero comprar una tabla, quiero empezar a surfear. Me acuerdo que yo en esa época jugaba muchísimo al fútbol y claro, al ya empezar a surfear y pues obviamente vivimos en Tenerife, que es un sitio que se da mucho para estar en la playa, encima del invierno hay olas increíbles. Entonces ahí fue el primer cambio y luego hubo un cambio incluso más grande cuando ya tenía como 13, 14, que ya dije, no, yo me quiero dedicar a esto. Ahí, ese fue el cambio más grande de todos, cuando ya dije, no, yo quiero empezar a competir, quiero empezar a dedicarme a esto.
me flipaba todo el tema audiovisual del surfing, era lo que más me flipaba realmente. Mm. Veía esos vídeos de la gente viajando por el mundo, haciéndose tubazos, con la Claro. música, las visuales, o sea, eso era lo que me impactó más en esa época, que tenía como, me acuerdo los CDs ahí en casa Que los unía. en replay, y a partir de ahí fue cuando me enganché. Y con 13 años tomas la decisión de, o bueno, con 13 años no sabes dónde estás en tu vida, Claro. pero como que te encaminas hacia quiero ir por este camino. ¿Qué cambia? Básicamente, o sea, lo que sentí en ese punto era, yo quiero hacer esto el resto de mi vida. O sea, si yo puedo conseguir llegar a dedicarme a esto y que mi vida gire en torno a esto, voy a ser una persona muy feliz. Eso es lo que yo pensaba, no tenía ni nada, ni dinero en la cabeza, o sea, me daba absolutamente igual, obviamente, en esa época. Yo lo único que quería era eso, viajar y poder surfar las mejores olas del mundo, que en esa época la única vía de hacer eso realmente era pues compitiendo, ¿no? Claro, Entonces como que fui por ahí, pero a mí en realidad la competición nunca es que me ha gustado, o sea, yo era como un vehículo que veía para conseguir, una excusa. sí, exacto, una forma de conseguir ese estilo de vida, que luego obviamente la competición cambió muchísimo, justo en esos años cambió muchísimo, de repente la industria del surfing se cayó y claro, el dinero se fue. Claro. Y cambió todo mucho. Pero claro, ese fue el primer camino que yo tomé cuando dije, bueno, yo me quiero terminar dedicando a esto. Y también es muy difícil a nivel, o sea, ya a nivel estadístico, es muy difícil. Hay muy poca gente que viva del surf a nivel competición. O sea, llegan muy pocos, bueno, como el deporte de élite, ¿no? Claro, Pero encima es un deporte en el que se castiga el no ser de ese top por ciento, ¿no? O sea, tú si estás en la liga, en el CT, claro, tú vas a las mejores olas. claro, Pero los que están en el QS realmente están castigados por no estar en el CT, porque al final compites en peores olas, peores condiciones y por tanto es más probable que no te vaya bien. correcto. De hecho, para mí está fatal hecho eso, porque al final lo que hacen es que no haya ningún tipo de espectáculo en el QS. O sea, a mí me encanta el surfing y yo no veo una manga del QS, a no ser que sea la de Pipe, que ahora hicieron, por ejemplo, uno en Pipe, y eso sí lo veo, pero el resto no lo veo nunca. O sea, yo creo que la única gente que ve eso es la gente que está compitiendo. Porque yo lo veía en su día cuando competía, pero ya eso no se ve. Y yo creo que si con todo el talento de gente que hay surfeando en esos circuitos, si lo hicieran en olas buenas y cambiaran un poco el formato, el surfing daría mucho juego. Lo que pasa es que, bajo mi punto de vista, ahí se hace muy mal. Claro. Mm. Es que ya solo el hecho de cambiar las condiciones cambia el resultado del surf, pero ya no solo para el resultado interno del deportista, que es lo que dices tú, el espectáculo fuera es malísimo, pero es que dentro es mucho más frustrante. No, no, o Tú no, sea, no quieres ni siquiera ir a competir a esas 2, 3 olas. Viajas a Australia, cruzas el mundo y te ponen en una ola así, pequeñito, no puedes demostrar lo bueno que eres, no puedes demostrar lo que has entrenado y te vuelves a tu casa en 3 días. claro, ¿no? Y detrás de eso hay muchas cosas. O sea, está el haberte buscado la vida para conseguir un sponsor. Porque, por ejemplo, yo vengo de una familia súper humilde. O sea, mi madre no me podía pagar un QS, vamos, ni de coña. Pero, Era imposible. O sea, todo lo que yo terminé haciendo, que hice como un año, pues varios eventos así, la primera vez que dije, bueno, lo voy a intentar en serio. Pero es que según lo hice me di cuenta que, aparte de que para que termines dándote un chance real, tienes que mínimo hacer 2, 3 años, mínimo, porque el primer año cuando empiezas a viajar por todo el mundo, adaptándote a diferentes condiciones, tablas, cambia todo, claro, primera vez que compites a ese nivel, no, o sea, es muy, muy difícil que te salga bien el primer año. Entonces, yo según entré ahí dije, esto no es para mí. O sea, rápidamente lo vi y encima en ese punto como que, bueno, esto fue, claro, un periodo largo de tiempo. O sea, yo estuve a lo mejor desde los 13 hasta los 23, 10 años, solo enfocado en competir. Y siempre que podíamos hacíamos como nuestras pelis de surf, que eso era lo que realmente a nosotros nos gustaba de verdad. Ese crear contenido de surfing, hacer pelis que transmitan un mensaje, que
a nivel surfing sea como más creativo, porque luego pasa mucho que la competición es muy monótona también. O sea, el surfing que a nosotros nos gusta, por ejemplo, es un surfing que a lo mejor son maniobras encadenadas de una manera que en una competición no te darían la puntuación más alta. Pero luego la ves en un vídeo combinado con un mensaje, con un estilo de surfing, con una historia que hay detrás y dices, wow, qué épico, ¿no? Claro, es diferente. Sí. ¿Cuánto dirías, volviendo un poco para terminar el tema de la competición, me dices que estuviste 1 o 2 años intentando como hacer el circuito y hacer como el tour, por así decir? ¿Cuánto puede costar dar un año? O sea, lo digo para como comparar al hecho de cómo coño haces siendo un chiquillo con 12, 13 años, con 15 años, o da igual la edad Sí, que o tengas, 17, o 17, 18. 18, sin sponsor, sin ayuda. Porque claro, es muy bonito tener el sueño de quiero ser profesional del surf, pero Claro, pues tienes que pagarte ese sueño. claro, no, a ver, Me yo te imagino que digo no que son 2, 3 mil euros. no, o sea, yo te diría que ahora ya no lo sé, pero en esa época mínimo eran 20.000, 30.000, incluso 40.000 euros al año, Claro. fácilmente. O sea, Todos no. los viajes. Sí, sí, viajes, estancias, incluso hay unos seguros que son carísimos, las inscripciones a los eventos, los problemas que te pasan por el camino, ¿no? Que Claro. estoy seguro que muchos surfistas que están viendo esto lo saben, que cuando viajas no es solo lo que tú tenías anticipado gastar, de repente, ay, pierdo un vuelo, no sé qué, no me conecta la conexión, o sea, a mí me han pasado una de cosas así, Claro, las tablas. de comprar 2 vuelos, de que se te rompan las tablas, o sea, muchas cosas que pasan porque al final es un circuito que tienes que viajar mucho, o sea, viajas alrededor del mundo y luego es muy duro porque intentas también luego gastar lo menos posible cuando no tienes muchos recursos, Claro. entonces llegas y de repente estás compitiendo, o sea, yo me acuerdo de estar compitiendo con jet lag, cosas así muy, Sí, claro. muy Muy, muy extremas. justo. Entonces, bueno, yo lo hice un año así como más en serio y dije, no, esto no es para mí. También creo que cuando llevas algo tan al extremo, por ejemplo, competir, y, y lo pones en la coctelera con el surf, que es algo tan pasional, Claro, creo que es inevitable que una de los dos acabe desapareciendo. 100%. O sea, no puedes competir y seguir teniendo la pasión que tenías por el surf si te obsesionas con la competición, ¿no? Y de hecho, ese cambio, o sea, porque claro, tú imagínate cuando tú estás en ese camino, en ese mood de lo voy a conseguir, no me voy a rendir. Encima yo soy una persona que soy bastante cabezón en ese sentido. Claro, el hecho de decir voy a dejar de hacerlo es como decir me estoy rindiendo. Ya, Y es lo quería intentar y fracasé, ¿no? claro, exacto. Es como lo primero que se te viene a la mente. Pero yo tuve la suerte de que justo en ese periodo fue cuarentena. Vale. Entonces, cuando empezó la cuarentena, como todo paró, tuve muchísimo tiempo para reflexionar lo que realmente quería hacer, cuáles eran mis valores, qué quería yo proyectar en este tiempo que estamos aquí en este mundo que al final es limitado, ¿no? Y pasé por una fase bastante filosófica, por así Sí. decirlo, que empecé a filosofar bastante con la idea de lo que yo quería hacer en este mundo realmente. Y ahí fue cuando dije, no, es que a mí lo que me apasiona es lo de, o sea, yo tenía varios pilares que no sabía muy bien cómo se iban a juntar, pero yo sabía que, por ejemplo, toda la parte de creativa de hacer pelis de surf, trasladar mensajes, inspirar a la gente, eso me flipaba, eso de hecho lo que más me gusta también a día de hoy. Y luego, por otro lado, estaba el hecho de que, claro, ¿cómo me costé yo todos esos años? Pues ayudando a otras personas a mejorar su surfing, porque yo lo estaba haciendo en ese Ya. ciclo. O sea, O sea, entrenabas a personas. claro, yo entrenaba a personas a la vez que mi tiempo libre entrenaba yo. O sea, era un bucle en el que había tanta pasión que yo, o sea, básicamente no hacía otra cosa. O sea, era mi vida y de hecho lo sigue siendo a día de hoy, ¿no? Pero sí, fue como esa rueda y también me daba como mucho, me aportaba mucho el ayudar a otras personas a mejorar su surfing. Era algo que me llenaba de verdad. ¿A dónde te llevó a el entrenar a gente al surf? O sea, perfeccionar. O sea, hacías principiantes, ¿no? Con la escuela, pero tú hacías tecnificación aparte. Sí, o sea, yo
cuando empecé a dar clase con 14, 15 años, porque es cuando empecé yo a trabajar, empecé pues dando clases a principiantes, a lo mejor un año o dos, pero a la que ya empecé a rodar y me empecé a dar cuenta de que tenía mucho más valor ayudando a gente intermedia avanzada que a Y principiantes. supongo que también buscando lo que tú pensabas que necesitabas. O sea, tú querías mejorar tú, entonces, Claro. Y de hecho, me ayudó muchísimo, pues, porque el hecho de enseñar, tú aprendes un montón también, total. Claro, claro. porque Contaba. para tú poder trasladar algo a alguien, tienes que simplificarlo mucho en tu cabeza. Entonces yo creo que eso es, porque mucha gente me dice, oye Nacho, comunicas muy bien, lo explicas muy bien. Claro, es que llevo desde los 14, 15 años explicándolo, Ya. ¿sabes? Son 15, 16 años, que al final tu cabeza lo que hace es, lo intenta simplificar de tal manera para que sea muy fácil de entender para cualquier otra persona. ¿Qué recuerdo te llevas de toda esa época de tecnificación, de competición para otra persona, no para ti, sino qué recuerdo te llevas de todo ese capítulo de tu vida? Me gustó por el reto en sí, ¿no? De decir, oye, pues vamos a ir a preparar un mundial, que por ejemplo con Horacio, con Daniela, que tenía nada, 2 años entrenando conmigo, con 15 años ganó una prueba europea siendo una niña, pero una niña. O Ya. sea, yo me acuerdo de que ella estaba terminando las mangas y no se lo creía que había pasado 2 mangas y acabó ganando el campeonato, ¿sabes? Entonces yo, una psicología detrás de todo eso brutal, o sea, un mindset que luego he trasladado a todos los proyectos que he hecho y creo que es muy, muy positivo el haber estado haciendo algo a un alto nivel, pero luego también había una carencia que a mí que yo sentía era que no era un mundo en el que yo estaba cómodo. O sea, el mundo ese de la competición no me gusta, la verdad, honestamente. Entonces fue como una etapa que sí que valoro mucho, pero también me enseñó lo que no quiero. No quiero estar en ese ambiente. Para mí el surfing es algo mucho más profundo y espiritual que los campeonatos. Claro. Y nada, a la que me di cuenta de eso, empecé pues a buscar ese camino que empezó ahí como en la cuarentena, ¿no? Y terminó dándose que justo terminamos la cuarentena y empezamos por la rama esa más creativa en la que sacamos, que yo creo que ahí fue donde hicimos un poco el boom, cuando empezamos a sacar todo el contenido que hicimos con marcas como Corona, las pelis que empezamos a sacar. ¿Tú crees que fue ahí? Yo creo que ese fue el primer boom Sí. que hicimos, sí, ese fue nuestro primer boom. Yo creo que todo eso empezó, yo te conozco y lo veía. En cuarentena obviamente lo veía a distancia, Claro. pero veía los vídeos, por ejemplo, en YouTube. Ah, No ya, había, no había alguien en YouTube hablando de surf. claro, Porque es que... surf sí hay. Surf hay desde hace años. Andy Irons, Kelly Slater, Claro, están todos surfeando, pero no están hablando de surf. Mucho menos claro. lo que haces tú, que es enseñar. Claro, es que es lo que te digo, que o sea, iban pasando varias cosas en simultáneo. O sea, no es que nunca se hiciera solo no, solo hago películas de surf, Sí. no. O sea, yo siento que, o sea, a nivel números, 100% seguro que fue lo de las pelis lo que más explotó. Lo otro era como una cosa que yo hacía por el hecho de querer ayudar a la gente, ya ves, en cuarentena, o sea, nosotros obviamente teníamos la escuela de surf en Tenerife, pues que nosotros no teníamos ni idea de que si íbamos a volver a trabajar. Claro. En ese momento no, Posible es saber. que no se sabía. Y pues lo que se nos ocurrió fue empezar a trasladar pues un poco toda esa experiencia que habíamos tenido para mantener esa chispa encendida en toda la gente que estaba en casa encerrada diciendo, pues por lo menos me pongo Darle la opción. a entrenar un poquito, a simular, para que cuando luego vaya al agua esté un poquito más preparado. Pero totalmente gratuito, o sea, lo dábamos, ni siquiera pensábamos en terminar haciendo nada con eso. Pero claro, luego con el tiempo empezaba esa demanda a crecer, la gente nos lo preguntaba y al mismo tiempo nosotros estábamos creando pues esos proyectos con Corona y demás. Y yo siento que fue como ese primer pelotazo de decir, mira, esto es lo que a nosotros nos gusta. Este estilo de surfing, esta forma de ver el surfing, lo que transmitimos ahí en esa etapa, que a lo mejor fue como un año que sacamos bastante contenido un poco más así. Yo creo que la gente lo sintió como algo diferente en ese punto.
que a lo mejor no había tanto de eso. Y a raíz de ahí, luego viendo que éramos personas que nos gustaba ayudar y apoyar a la comunidad del surfing con los consejos y demás, ahí fue como fraguándose una cosa diferente que nadie había hecho. Entonces, yo creo que fue un poco por ahí donde empezó todo. ¿Qué es lo que haces a día de hoy? O sea, a día de hoy lo que nosotros hacemos es básicamente ayudar a cualquier surfista intermedio o avanzado que esté en cualquier parte del mundo a mejorar su surfing, trabajando con él de forma remota, y luego tenemos esa comunidad que creamos alrededor del mundo y nos vamos haciendo surf trips en las mejores localizaciones de olas del mundo, básicamente. ¿Cómo me ayudas si yo no estoy surfeando o no estoy contigo, por ejemplo? Claro, Porque yo lo pienso y sí, digo, vale, no te creo. claro, No. y mucha gente lo piensa. Claro, no te creo. No estoy surfeando, no me estás viendo surfear. Claro, ¿Cómo haces que yo mejore? claro, o sea, primero que todo hay que pasar por un proceso de básicamente ponerte un software nuevo en cuanto a cómo tú percibes leer una ola, entender el mar, porque la mayoría de gente Eso es lo más difícil. tiene un problemón con esos gigantes, o sea, no tienen ni idea. La lectura del mar. Es que tienes que estar mucho tiempo dentro para entenderlo, ¿no? Pero es que si no te fijas en los patrones correctos, te puedes pegar toda una vida y no vas a aprenderlo. Porque de hecho a mí me pasó, o sea, yo me pegué igual entrenando con muchísimos entrenadores. O sea, yo ya tenía un nivel alto incluso de técnica, pero es que me faltaba algo, no terminaba de romper, no terminaba de sacar el mismo agua que yo veía a los otros compitiendo. O sea, yo sabía que faltaba algo y era eso, era el timing y la lectura de una ola. Y hasta que no viene alguien que sabe de verdad y te lo explica bien y lo trabajas durante un tiempo, te aseguro que estás disfrutando del surf a un 5% de lo que podrías disfrutarlo. Ok. O sea, ese es el primer paso. Empezar a entender cómo actuar en cada situación, ¿vale? Y una vez lo entiendes, no vale solo con entenderlo, sino que hay que practicar los movimientos de la técnica fuera del agua. Primero, porque en el agua al final, ¿cuántas variables hay? O sea, está el viento, Muchas. un chop y de repente Y pocas oportunidades también. pocas oportunidades. Claro, al final terminas surfeando una sesión que, yo qué sé, surfea 10 olas, 5 segundos por ola. Sí. Que eso no es nada al Con final. suerte. Y con suerte. Entonces, ¿qué pasa? Que para tú ganar una técnica que son movimientos súper antinaturales, los del surfing, porque es la realidad, si solo estás haciendo eso, pues es muy difícil que lo adquieras. Y a mí me pasaba, yo era un tronco. O sea, yo venía de jugar al fútbol, era malísimo surfeando, pero malísimo. De hecho, éramos 10 amigos y yo era el peor, pero con diferencia. ¿Por qué? Porque venía de un deporte que era más fuerza, yo era defensa encima de fútbol, como más rígido, más... Y el surfing es todo lo contrario, es movilidad, flow, no tiene nada que ver. Entonces, lo que yo empecé a aprender de un entrenador que me enseñó es como, no, es que si haces estos movimientos fuera y los empiezas a encadenar con fluidez fuera, el cuerpo tiene esa memoria muscular y luego termina pasando dentro. Los aplicas. Claro, y es que eso yo lo sentí así. O sea, es que tú lo haces y lo sientes. Si tú estás surfeando con algo de constancia y estás haciendo eso encima, es que no hace falta que me creas o no, lo vas a probar y lo vas a sentir tú. Pero Es la idea. es algo tan básico porque, por ejemplo, uno de los deportes no más extremos ni más famosos, pero sí de los más peligrosos y los que más atención requiere puede ser el boxeo o el kickboxing, el MMA. Claro. O sea, no por nada, sino porque te subes al ring con una persona que te quiere matar. Literal. Y eres o yo o tú, uno de dos. Y lo que más se ve en ese deporte son las sombras. Claro, Es el ensayo, es la repetición. claro. Entonces, realmente, ¿por qué no aplicarlo a todos los deportes, no? Es que en los deportes más antiguos se hace. En todos los deportes más antiguos se hace. ¿Qué pasa? Que el surfing es relativamente nuevo esto de mejorar el surfing. O sea, yo cuando empecé a buscar a gente para que me ayudara a mejorar el surfing, era dificilísimo, pero dificilísimo. Y de hecho lo sigue siendo. O sea, si tú te vas a cualquier... Es que tú imagínate, nosotros trabajamos con gente en todas partes del mundo. Estados Unidos, Australia, obviamente España, Chile, Costa Rica, o sea, cualquier parte del mundo. O sea, y nos viene gente que nos dice, pero es que claro, yo tengo aquí
un par de escuelas, pero es que no tienen ni idea de perfeccionar. Y mucho menos el hecho de que me cuadren los horarios de poder ir con frecuencia, que alguien me haga un seguimiento. O sea, es imposible. Entonces, ahí es donde nosotros ayudamos mucho Rompieron porque, esa barrera. claro, rompimos esa barrera, aparte que obviamente hay un trabajazo detrás para que esa barrera se pueda romper bien, pero es que funciona muy, muy bien. O sea, yo creo que es el futuro de la mejora del surfing. Me lo cuentas y es básicamente lo que yo hago con mis pacientes. Es como intentar lo mismo. O sea, a nivel online es difícil tratar un dolor lumbar. Es igual, o recuperar una rodilla. Es igual de difícil que mejorar tu surfing a nivel online. Pero si se hace de forma correcta, eres capaz de eliminar todas esas barreras y simplificar mucho el proceso después. Es verdad, es Es verdad. que lo haces mucho más accesible. Y al final yo, después de haber tratado con cientos de personas, Mm. si hay algo que hace que la gente consiga más resultados, es hacerlo fácil de que lo hagan. Simplificarlo. Sí, sí, sí. Yo hablo de eso a muerte, siempre. Con el tema del entrenamiento, de las lesiones, de los hábitos, todo. O sea, realmente la única forma que tú tienes de garantizarte un resultado es cumplir. Correcto. Eso es el número uno. Pero la única forma de garantizar que cumplas es hacértelo lo más fácil posible. Claro. No hay más. Y darte la Eliminar mano. todas las barreras. Y si tienes a alguien que te da la mano y te está empujando encima a la vez, Claro. es muy probable que lo consigas, ¿no? Claro, porque por ejemplo nosotros, tú dices, sí, simular la técnica y tal, yo no sé hacerlo. Bueno, no te preocupes. Empezamos. Semana 1. Empiezas por aquí. Me envías los vídeos. Te corrijo la biomecánica de las dos cosas más importantes esta semana. Siguiente semana. Y así tú vas construyendo, que son cosas que... Es que el Tenía surfing... pensado. Claro, y es que el surfing al final es 95% técnica. No sé si lo vieron el otro día que se veía, que se hizo súper viral, un vídeo de un chico súper gordo, surfeando bastante bien, que me imagino que lo habrás visto. Eso sería físicamente imposible si la condición física fuera el factor más determinante para poder surfear bien. Claro. ¿Y por qué eso es así? Es porque el surfing es 95% técnica. Sí, sí, o sea, puedes estar flojo, puedes estar gordo, puedes estar en muy baja forma física, puedes estar enfermo. Si tienes la técnica, vas a ser bueno. Exacto, vas a ser bueno. Obviamente, si tienes una cosa que te está impidiendo poder surfear, oye, no te estoy diciendo que no entrenes, entrenar hay que entrenar, eso está claro. Claro. Pero si yo quiero conseguir los resultados contigo lo más rápido posible, ¿qué voy a hacerte hacer? Ya. Técnica. Que es lo mismo que el golf. Yo no sé si tú lo has visto, los niños estos que miden Sí, sí. medio metro, tú intentas darle fuerte, porque yo soy un paquete a golf, pero bueno, intento darle fuerte y no hago nada. Y de repente te viene un niño que pesa 40 kilos, Parece que va despacio. claro, pero lo encaja el movimiento en el momento adecuado y hace 200 metros, y dices tú, ¿no? El niño este. Ya. ¿Sabes? Pues el surfing es igual, igual. Y todo lo que quiere la gente de esto de fluir y demás, eso es puro timing y Y saber exactamente cómo moverte. Y hablabas antes de entrenar, y te voy a hacer ya preguntas un poco más de mi campo. ¿Qué haces fuera del agua, ¿no? A nivel de entrenamiento, de deporte, de meditación, ¿qué haces fuera del agua que crees que tiene un efecto positivo dentro de ella? Fua, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo ya he pasado por tantas etapas, he hecho tantas cosas. Piensa que al final he hecho muchos tipos de entrenamiento porque al final vas pasando por diferentes entrenadores, vas probando diferentes cosas y esa pregunta va más un poco a lo que hago hoy o a lo que he hecho. A lo que estás haciendo ahora, con todo el conocimiento que tienes. Claro, claro. No, ahora, o sea, una de las cosas principales que hago es evitar lesiones. Intentar evitar lesiones y poder estar lo más sano posible para surfear lo mejor posible. Esa es mi intención Con todo. con todo lo que hago fuera del agua, básicamente. Y una de las cosas que más me ha ayudado, que ha cambiado bastante de cómo lo hacía antes a cómo lo hago ahora, es el tema del entreno de fuerza, por ejemplo. Eso lo he añadido y desde que lo añadí cambió por completo todo. Y la verdad que lo he agradecido muchísimo, sobre todo que yo sufro mucho del hombro, ¿no? Este hombro que se me disloca. Hablaremos de eso. Ahora hablamos de eso, pero eso me ha ayudado el tema de la fuerza a sentir que el hombro vuelve a ser el
el que es y que obviamente no está al 100% como debería, pero lo noto mucho mejor que antes. Que tiene una estructura. Exacto, ahora ya está más sólido. Y luego otra cosa que sí que me ayudó mucho también en su día, porque como te decía, yo venía del fútbol, una persona súper rígida, y en el surfing la movilidad es la clave. O sea, para tú llegar a hacer las posturas de la técnica correctas, necesitas tener movilidad. Y luego fuerza en esos rangos de movilidad, ¿no? Que eso ya Sí. es un poco más tu especialidad, pero De eso te iba a decir que antes lo hablábamos fuera de cámara, de que hay un regalo en plan debajo, en el enlace que hay abajo, para todos los que están viendo, que por mi parte, hay una semana entera de entrenamiento de movilidad para que puedan mejorar y prevenir lesiones y trabajar el surfing y absolutamente todo. Una semana entera de rutinas enteras de todos los días. Y por tu parte, sí, nosotros, bueno, todo lo que acabo de explicar un poco en relación al tema del método que nosotros usamos, pues imagino que el team se lo dejará también en la descripción, pero que hay una clase donde explicamos exactamente cómo se hace todo nuestro método para que puedan ver cómo se puede mejorar qué esto bueno. en remoto, que la gente dice, oh, ¿cómo mejoro mi surfing en remoto? Pues bueno, Pues se puede. en esa clase te lo explico. Qué bueno. Mira, y hablando del tema de lesiones, de la movilidad, ¿cómo había sido tu historia con el hombro? Es una historia que empieza obviamente hace muchísimos años porque cuando se te sale por primera vez te das cuenta, terminas hilando cosas que han pasado en el pasado y te das cuenta de que viene de hace tiempo. Muy atrás, sí. Entonces, la primera vez que pasó, pues yo tendría a lo mejor unos 15, 16 años y fue como una pequeña luxación o algo así por el estilo, que al principio yo no le di mucha importancia, ¿sabes? Era como, Mm. bueno. Y claro, obviamente pues me pasaba muchísimas horas en el agua, ¿no? Entonces, sin hacer ningún entreno de fuerza ni nada. Musculatura siempre en fatiga. Exacto. Entonces, ¿qué pasaba? Que con el tiempo se iba deteriorando, hasta que finalmente la primera vez que se me salió fue en un evento así como un poco más dramático, que fue cuando fuimos a surfear a Lanzarote y nada, en una ola de estas que no debería haber cogido porque no era la ola correcta, estaba como, nada, bajé como me hice un pequeño tubo y que al salir estaba en un sitio de la baja que no debería haber estado y me eché para atrás para no darme con la baja y el labio me cayó en el hombro literal. Entonces, claro, el impacto Pues, me lo sacó. Y eso fue un problemón porque me quedé con el hombro fuera 1 hora y media. Y luego, claro, después de esa vez me ha vuelto a pasar porque ya una vez se te sale y ahí yo había probado un montón de cosas, los típicos ejercicios, esto, lo otro. Pero en el momento en el que empecé a notar como una gran diferencia fue cuando empecé a meter fuerza más en serio, ¿no? claro. Para explicarlo un poco para el que lo esté viendo aquí, la cápsula del hombro, el hombro es la articulación más móvil de... esta chapa ya te la di a ti, pero lo voy a explicar otra vez. Es la articulación más móvil del cuerpo. Y lo que lo recubre, lo que lo mantiene pegado, es cartílago y ligamento. Dos cosas sobre las que tú no tienes control, dos cosas que tú no eres capaz de mover, ¿entiendes? Entonces, tú no puedes entrenar tu cartílago, no puedes entrenar tu ligamento. Puedes mejorar la respuesta neuromuscular alrededor de ella, pero Claro, no puedes directamente sobre el cartílago. Entonces, la importancia de una luxación, si alguien tiene una luxación por primera vez, lo más importante es la primera vez dejar que cicatrice muy bien, porque si cicatriza mal, una vez esté cicatrizado ese ligamento, tú no puedes influir sobre la calidad del ligamento. Ya está cicatrizado. Tú no puedes luego volverlo a hacer más pequeño. No puedes aumentarlo, no puedes trabajar sobre él. Ya lo que te queda después, cuando ya hay una mala cicatrización del ligamento, es potenciar todo el aparato muscular que hay alrededor. Y cuando haces eso, ves cambios. claro. Pero si, lo que decías, con tus 15 años se te empezó a salir, haces una mala recuperación, probablemente eso se debilita y luego estás un tiempo bien, pero siempre queda. Claro, eso ya se queda ahí. Si lo has hecho así mal, se queda ahí. Y encima a mí me pasaba que, claro, como no entrenaba nada de fuerza en serio, pues mi hombro era muy móvil, o sea, tenía mucha movilidad, demasiada.
Entonces mi trabajo ha sido como quitarle movilidad a mi hombro, realmente. Claro. Que Por- es lo que haces cuando se rompe el ligamento o se luxa el hombro y se cede los ligamentos. Tú al principio lo que haces es inmovilizarlo y eso que hablamos siempre de, o yo por lo menos hablo de que el reposo absoluto es malísimo, de que tienes que moverte lo que puedas, pero hay situaciones específicas en las que por un detalle como por ejemplo ese, te interesa que cicatrice mejor. Claro, Entonces lo dejas quieto sí, para que se cicatrice bien y ya luego la recuperas. claro. Pero primero tienes que dejarla que cicatrice. Sí, aparte es una lesión que la sensación que te da a ti cuando se te ha salido es que a los 3 días ya puedes empezar a hacer cosas. Sí. Entonces, ese feeling de querer ya empezar a recuperarlo, que encima yo soy el típico que me pasa cualquier cosa y ya me quiero empezar a recuperar, Sí, claro, es difícil porque ahí es verdad que te toca esperar, ¿no? Como dices tú. sí. ¿Y tú crees que el surfista medio, la mayoría de gente que tú ves en el programa de ustedes, se cuida? Más allá de tener ganas de surfear, o sea, ¿hacen algo por cuidarse? Buenos hábitos, entrenamiento, movilidad. Pues hay de todo, hay de todo. Yo diría que hay un gran grupo de gente que ya es atleta en muchas otras cosas, otras disciplinas, Ok. que de hecho le encanta el deporte de todo tipo, por eso se mete en algo así también, porque sabe perfectamente cómo es el deporte y sabe que siempre se puede encontrar una manera de hacerlo mejor. Y luego hay otro perfil que lleva surfeando toda la vida o solo surfea, pero nunca jamás ha entrenado nada fuera, Ya. que era un poco mi caso justo al comienzo también. Yo solo surfeaba, yo pensaba que surfear ya era lo que hacía falta, ¿no? Para surfear mejor. Claro. Pero luego te vas dando cuenta de que no, de que De que no es así. no es suficiente. De hecho, me hacía gracia porque había al principio de la carrera de John, que es un surfista, pues yo diría que de los mejores del mundo, él siempre estaba diciendo, no, yo no entreno, mi entreno es surfear, mi entreno es surfear, mi entreno es surfear. Se Hasta. reventó la rodilla 2 veces y ya ahora lo ves ahí en plan que te todo geek con el tema de la movilidad, con el tema de la fuerza y tal. Porque es que es la única herramienta de prevención que tenemos. Claro, Y lo que te decía antes, tú sobre el ligamento y sobre el cartílago no puedes influir. totalmente. Tú no puedes ni siquiera influir sobre tu piel, ni sobre tus uñas, en plan de tienes lo que tienes y crece lo que crece. Pero el músculo sí, Claro, es el único, y es un órgano básicamente. Entonces, es realmente el único órgano de tu cuerpo que tú puedes deliberadamente hacer más grande. claro, O sea, le puedes hacerlo mejor en su trabajo. ¿Cómo no vas a hacerlo? Es como decir, si tuvieses la oportunidad de tener un corazón que funciona al 90% o al 100%, ¿cuál vas a elegir? claro. El 100%. Pues ¿por qué no hacerlo con el músculo? Yo te voy a hacer una pregunta a ti porque me parece curioso entender tu punto de vista ahí. Y es, ¿cuál es tu opinión respecto a que yo tengo la perspectiva de que todo el mundo ya sabe que eso es así? O sea, hay tanta información ya. No, ¿Tú crees que no? O sea, que todo el mundo entiende que eso es así, lo que no entiende es cómo implementarlo en su día a día o cómo llevarlo a cabo. Esa es mi sensación. Porque, por ejemplo, a ver, obviamente todas las cosas más detallistas y más técnicas que acabas de decir, igual no lo entiende todo el mundo, pero yo entiendo que todo el mundo ya entiende que hay que entrenar fuerza, que hay que moverse, que hay que tal. ¿Cuál es la barrera que le frena a la gente de cómo, o sea, empezar a llevarlo a cabo? hacerlo. Claro, Yo tengo mis sinceras dudas, ¿eh? En el sentido de, número uno, hay una barrera económica, ¿vale? Por ejemplo, Canarias, nosotros vivimos en Canarias. Canarias es la comunidad autónoma de España con mayor índice de obesidad infantil. wow, Mayor índice de obesidad infantil. Ahí entran dos cosas. Eh, la mayoría de los sueldos en Canarias son bastante malos y, y la comida sana es más cara que la comida mala. Entonces, yo si tengo una familia con 3 hijos y tengo que comer y tengo que comprar fruta, lechuga, pollo, carne para 3 hijos, igual no me lo puedo permitir. Y si compro galletas María y croissants de 1 euro, por 1 euro me viene un paquete de 50.
Entonces, eso ya es una barrera. Eso era, acabas de escribir a mi madre. Cuando, Cuando era cuando estaba yo creciendo. Pero es verdad, es real. O sea, Ya. hay unos gastos y hay unas dificultades que no son tan extremas. Igual lo pongo muy extremo, pero sumado a otras No, no. cosas, es Si yo lo viví, o sea que no tienes que claro. explicarme nada. Y luego, por otro lado, también es verdad que tú ves eso porque probablemente tú te rodees de eso, de gente así. Mm, Entonces, para ti, esa es tu normalidad. Tu normalidad es que todo el mundo que tú conoces sabe que entrenar fuerza es sano. Porque o bien ha entrenado fuerza, porque bien hace deporte, o porque bien ha hecho algo relacionado al movimiento, a la salud o al deporte. Pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que pues, en su vida, por lo que sea, no han tenido deporte, no han practicado ningún hábito y ellos piensan que lo normal es pues caminar de un sitio al otro y vengo a mi casa, trabajo 8 horas y me pongo en el sofá porque estoy reventado y luego me como esto porque... Pero tú crees que si Y le preguntaras a esa persona qué crees que necesitas hacer para mejorar tu estado anímico, físico, no lo saben. ¿no? Porque no saben que su estado de ánimo está relacionado directamente a la cantidad de deporte y actividad física y la cantidad de nutrientes que tienen en su dieta. No lo saben. Mm, Entonces no pueden saberlo. Después también es verdad que eso es un gran porcentaje, ¿no? Un gran porcentaje es la barrera económica, otro gran porcentaje es el conocimiento y luego el tercer pilar, que ya es como el que condena todas las demás, que se había todo por delante, es la voluntad. O sea, un fumador sabe que fumar es malo, mm, pero sigue fumando, ¿sabes? claro. Una persona va al McDonald's y sabe que es malo, pero sigue yendo. ¿Cuándo deja de ir? Cuando el precio de ir sea más caro que el precio de dejar de ir. Y Mm, esto te lo explico muy fácil, en el sentido de las cosas instantáneas tienen mucho más valor que las cosas que se retardan, obvio. ¿vale? Entonces me das una galleta ahora, yo la cojo ahora. Pero el precio de la galleta lo tengo igual dentro de 10 años con, me exagero, una diabetes o un ataque al corazón, pero la recompensa la tengo ya. Entonces siempre voy a priorizar lo que es ahora a lo que es mañana, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, eso se ve y vuelvo a ponerte el ejemplo, y porque ya nos debíamos por completo, pero te pongo el ejemplo porque es buenísimo, y seguro que te suena la campana. Esa gente que deja de fumar 1000 veces, deja de fumar y no es capaz, y no es capaz, y no es capaz. De repente, hay un familiar, hay un conocido, incluso a lo mejor esa persona, cáncer de pulmón. O te llevan ingresado una vez. No, no vuelve ni siquiera a tener ganas de fumar, jamás. Eso le pasó a mi madre. La Pues ingresaron una vez y a partir de ahí ya está. ¿El mono? ¿Dónde está? ¿Dónde está el síndrome de abstinencia? ¿Dónde están las ganas? claro, ¿Por qué? Porque de repente lo que venía dentro de 10 años y el premio de ahora, están las dos aquí. ¿Cuál escoges? claro, Pues no voy a escoger esto porque sé lo que viene, claro, ¿sabes? total. Sí, yo siento ahí que hay me encanta cómo lo explica Tony Robbins eso, que para conseguir un cambio en una persona hay que cambiar dos cosas previas a la estrategia que le vas a dar para cambiarlo. Claro. Que punto uno es su estado emocional a la hora de percibir a lo que se tiene que enfrentar y luego su identidad, que es la historia interna que se dice esa Lo que persona a sí cree, misma, exacto, su su creencia, creencia, su identidad, sin duda. y luego ya cuando has cambiado esas dos cosas, empiezas a entrar en la estrategia, porque si no, la persona no va a ejecutar la estrategia. Y eso yo lo escuché hace muy poco porque me salió un vídeo y lo vi, pero eso es exactamente lo que yo, sin darme cuenta, he hecho siempre con la gente. Tú no puedes conseguir, me lo voy a inventar, pero la vamos a poner en mayúsculas. O sea, tú no puedes conseguir que una persona cambie sin antes cambiar a la persona. ¿Entiendes? Claro, O sea, si tú quieres cambiar algo, primero tienes que cambiar todo lo que tienes tú dentro para poder cambiar esa otra cosa. claro, ¿No? cambiar tu identidad, Sí, o sea, restablecer una identidad para luego
Sí, sí. empezar a ser Y esa esto, persona. y eso empieza por lo que hablábamos antes del surf, de cómo enseñar surf online, que es eliminando todas las barreras. Tú Claro, no puedes cambiar algo si es difícil. Tú tienes que poder eliminarlo todo. Tienes que simplificar todo el pasillo. O sea, tienes que dejarlo lo más liso posible para que yo pueda ir. correcto. Pero yo creo que el trabajo más grande es previo a la estrategia. O sea, lo más Sí, claro. difícil es hacerle entender a una persona que es capaz, la pongas en un estado de ánimo en el que ella se vea también capaz y que quiera atacar eso, porque la realidad es que el surfing es uno de los deportes más difíciles del mundo. Por ejemplo. Sí, Si sí. tú emocionalmente no estás dispuesto a pasar por eso, eh, Y que te lo creas, y- que lo vas a conseguir, que exacto, puedes hacerlo. exacto, que de hecho es que es una de las cosas que yo siempre hacía, porque yo en su día era un friki de Conor McGregor, o sea, un friki cuando estaba compitiendo de la mentalidad de la ley de la atracción y todas esas cosas, y cuando entrenaba a gente, les transmitía eso 100%. O sea, yo sentía que tenía demasiado peso que la persona dijera, yo voy a ganar este campeonato. Que no hubiera ni un ápice de duda en lo que tú ibas a hacer. Claro, claro. Porque directamente cuando tú lo estás diciendo, eso tiene un peso brutal. Estás directamente afectando en la historia que te estás contando a ti mismo. Te estás eliminando la posibilidad de que no sea cierto. Claro, Realmente no hay otra posibilidad. Y tú ante una posibilidad solo tienes una cosa que hacer. exacto. Aunque luego no pase, pero si hay una probabilidad de que pase, es ¿Es así? con ese tipo de mentalidad, ¿no? Entonces, yo siempre he sido un muy fan de todas esas creencias, porque al final yo creo que son creencias. Y, y vamos, lo he visto, o sea, veo que funciona claramente. Y con todas esas creencias o ese mensaje que transmites de motivación, ¿cómo gestionas el polo opuesto, el miedo? Surfeando. Te quiero hacer dos o tres preguntas de Pipeline, por ejemplo, surfeaste en Pipeline, Claro. ¿vale? Pero antes de eso, ¿has vivido miedo? ¿Se salió el hombro en el agua? ¿Cómo Ah, gestionas el miedo? buena pregunta. O sea, yo aquí donde tú me ves, yo siempre he sido una persona como que me pongo en situaciones de riesgo, pero realmente lo estoy midiendo bastante, lo estoy intentando medir todo lo que puedes. Precontrolar. Claro, no puedes controlarlo realmente, o sea, hay situaciones en las que ya no puedes controlar. Claro, por eso tú no puedes controlarlo, pero intentas precontrolar en el sentido de, vale, ¿hasta dónde puedo ir de Claro, forma o sea, cómoda? por así decirlo, hacer todo lo que esté en mi mano para no ponerme en una situación de tanto riesgo. Exacto. Aunque sí que es verdad, esto lo tengo que admitir, que cuando tenía 17 hasta los 23 era un poco más cabra loca. Era al revés. Sí, era un poco más al revés. Yo era como voy. Estaba como súper eh, enfocado a intentar coger las olas más grandes que tenía en casa, o sea, intentando em, surfear olas que incluso me daban miedo en ese entonces. Entonces, he pasado por etapas, ahora soy más calculador, antes era como un poco más, sé que la gente lo hace, sé que esto es posible, voy y quiero hacer, Mm. ¿no? Un poco esa era mi filosofía, me lesioné un montón de veces y ahí fue cuando empiezas a calcular más, tienes ya luego más experiencia, pero la gestión del miedo al final se trabaja creando confianza en ti mismo. O sea, demostrándote a ti poco a poco que eres capaz. Sobrecarga progresiva como en el entrenamiento de fuerza. Correcto. Entonces, en el agua es igual. Claro. En el agua tú tienes que ir poco a poco poniéndote pequeños retos, ganando confianza por las acciones que tú vas haciendo fuera del agua, dentro del agua, y tú mismo vas a pedírtelo y vas a querer ir a ese siguiente nivel, ¿no? Y es un poco lo que pasa en el surfing, pero sobre todo si tú no te sientes con la confianza suficiente como para decir yo puedo estar en esta sesión, no entres. Te toca poner un poco de trabajo fuera. Te toca entrenar. Exacto. ¿Cómo fue tu primera sesión en Pipe? Fua. Pues de las primeras sesiones o sea, justo llegamos el primer año que fui a Hawái y estaba gigante. Estaba saliendo el tercer riff, segundo riff, de hecho se estaba poniendo increíble, o sea, pipe perfecto. Y fue muy gracioso porque
O sea, yo no tenía ni idea de qué tablas hay que usar ahí. O sea, claro, o sea, ves vídeos y tal, pero No hay referencia. no tenía tantas referencias, no tenía tanta gente que había ido, o sea, era difícil de tener noción de qué material iba a funcionar bien allí y luego tener el material que funciona bien allí, porque de repente es un tipo de tabla que a lo mejor en cualquier otra parte del mundo no vas a usar mucho, Claro. a no ser que tengas olas parecidas así en casa, que no era el caso. Entonces fui con, o sea, una tabla que no era para estar el día que era, muy pequeña, y luego un nivelazo en el agua, unas olas muy, muy tochas, pero obviamente llegué ahí y dije, mira, tengo que entrar sí o sí. O sea, es que me da igual no coger una ola, Ya, ya, ya. pero sé que si entro hoy, luego el resto de días voy a ir creando esa confianza de ver cómo es, cómo funciona, si tengo la oportunidad de coger alguna, la puedo coger. Y literal entré, estuve 3 horas en el agua, no cogí ni una ola, pero ni una ola, o sea, ni una. Ya. Y Pero viendo a... no las dejaban. No, es que, o sea, estaban todos. O sea, todos los mejores surfistas del mundo, por así decirlo, en invierno están ahí. Y encima, pues, la primera vez que entras no vas a besar el santo así por así. Ya. La ola es muchísimo más difícil de lo que parece. Eso es lo que puedo decir. O sea, normalmente nosotros en Canarias tenemos olas radicales, he surfeado en Indo, he surfeado en muchísimos sitios olas potentes, pero esa ola lleva como mucha agua y es como una ola de olas grandes. La sensación de surfear una ola de olas grandes que es como que lleva más masa de agua, necesitas Mucha remada. mucha remada, pero es que sobre todo, es que la ola se mueve de una manera, o sea, tiene un backwash. O sea, la ola va respirando. Si tú lo ves en los vídeos, a veces como... Incluso hay algún vídeo de Nathan Florence que entra con la GoPro y va viendo diferentes momentos y se ven los movimientos, los backwash, y es como que de repente vas remando una ola que tú dices, estoy dentro sí o sí, voy perfecto, y de repente pasa de estar avanzando como si fuera una ola de masa a de repente ponerse súper vertical en muy poco tiempo. Y claro, yo he surfeado slaps y tal, pero normalmente entrar en la ola es fácil. Ahí no, ahí es, te exige, Buscarla. exacto, te exige como más inercia para entrar a la ola. Entonces fue una experiencia, o sea, Pipe te pone en tu sitio rápido, o sea, y tienes que echarle horas a Pipe. O sea, no es una ola que llegas y dices, la surfeo increíble, rápido. No. ¿Qué pensaste? O sea, ¿qué pasó por tu cabeza esas 3 horas ahí sentado viendo una detrás de otra? O sea, pues al principio lo primero que pensé es, o sea, cuando empecé a ver a la gente bajando con 8 pies, tablas 8 pies a contrapico, olas que no había visto en mi vida, dije, wow, o sea, otra esfera de surfing, o sea, nunca había visto algo así. Nunca, pero es que ni siquiera, por ejemplo, cogimos Kandui en Mentawai Gigante también, el surf más grande de la temporada pasada, y es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y luego se nota un montón en estos locales de esas olas, Allí. cuando van a otros sitios. Los hawaianos van por el mundo paseando, Ya. paseando, porque tienen una ola enfrente que es una locura, y un mar complicadísimo. Entonces, yo creo que Hawái es como un sitio increíble para hacer de ver el surf de otra manera. Pero obviamente para llegar ahí, o sea, para llegar a surfear esas olas ya y sentir esto que te estoy expresando, ya tienes que tener un nivel de surfing muy alto. Mm. Sí. Al final sí cogiste horas, ¿no? Sí, al final sí cogí olas y me hice mis tubos y tal, pero claro, o sea, fue un proceso de dedicarle horas y obviamente el mejor tubo, quiero pensar que el mejor tubo que me voy a hacer ahí todavía no ha pasado, ¿sabes? Como que me gustaría volver y volver a experimentarlo y dedicarle horas porque ha sido una ola que desde pequeño la he mirado muchísimo, o sea, es una ola que me ha llamado muchísimo Yo la creo que a ti y a atención. todo el mundo, ¿no? Creo que es como la ola. Ya, sí, es que igual es la mejor ola, o sea, la ola más radical del mundo, ¿no? O sea, No, Taupo también diría que es otra. no te diría si la mejor o la más bruta, pero es como la más conocida sin duda, ¿no? Sí, yo creo que está entre, o sea, sí de esas tres olas que me vienen a la cabeza sería Pipe, Taupo y Puerto Escondido. Sí, son como las más visuales. Sí, como que las que tú dices, coger una ola buena ahí tiene que ser una locura. Mm. ¿Y qué harías diferente
en pipe hoy con lo que sabes ahora? Coger Respecto tablas muchísimo más al grandes. pasado. Claro, ¿No? coger tablas muchísimo más grandes Mm, y estar mucho tiempo en la playa mirando la ola. Porque de repente a lo mejor está movido o está raro y se limpia y hay poca gente. Entonces ahí, pam, puedes entrar y coger alguna buena, que fue como he cogido yo mis mejores olas ahí. En momentos así, ventanas que de repente, Poca gente. exacto, hay poca gente o de repente se va alguna suelta porque la gente ya está cansada de surfear épico o lo que sea. Y ahí es cuando tú tienes tu pequeño momento. Mira, y te quería preguntar a nivel de un poco de hábitos también, de todo lo que has hecho, ¿no? Hablaste mucho del surf, como fluir. ¿Crees que el surf te ha hecho más disciplinado o te ha enseñado más a fluir? Muy buena pregunta. Porque claro, son como son como los dos extremos, ¿no? Sí, La disciplina y el ser cuadriculado, creo que cuadra muy bien con el progreso, pero también el surf va mucho de fluir. Entonces, claro. No, ¿cuál, no, totalmente. cuál O crees que sea, te ha potenciado más el surf? pues yo te voy a decir que el surf, por ejemplo, a mí, en mi caso, me ha dado un poco las dos. ¿Por qué? Porque, por un lado, yo creo que es clave el saber tener ciertos patrones que tienes que seguir para que tu vida evolucione lo más rápido posible. En el surf, si tú quieres mejorar lo más rápido posible, tienes que ser un poco disciplinado. No puede ser que sea un flow de tal. Entonces, el hecho de que me haya hecho generar hábitos que sean sanos para mi cuerpo para poder estar más en el mar, por ejemplo, eso es la parte por así más disciplinada. Pero si te tengo que destacar algo, sería el hecho de haber tenido esas ganas de luchar con todo para crear el estilo de vida que yo quería, que era más relacionado con el surfing. O sea, yo creo que eso ha sido como lo que más fuego me ha dado para conseguir las cosas que he hecho. Y o sea, me apasionaba tanto el tema del surfing que estaba dispuesto a sacrificar mucho y luchar mucho por crear algo que me dejara vivir ese estilo de vida como yo quería. O sea, por la parte más disciplinada que ha sacado de mí, que no tiene absolutamente nada que ver tanto con a lo mejor los hábitos de surf, sino el decir, guau, es que esta vida la quiero vivir así. O sea, estoy aquí una vez, quiero vivirla así. Y voy a hacer lo que sea necesario para conseguirlo. Y me ha hecho crear como mucha rutina y hábito alrededor de construir eso. Pero luego, por otro lado, que es la parte más auténtica de mí, que sería la parte de conseguir sacar como todo mi flow y toda la parte creativa mía, una vez ya dejándome llevar y expresarme de la forma que quiero expresarme en el agua, incluso creando pues los proyectos que hagamos, un poco más a nivel artístico, ¿no? Que también es una gran parte de mí. Y he ido pues por diferentes fases en mi vida, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahora estoy en una fase que es un poquito más disciplinada, por así decirlo, pero está como construyendo una base que luego me va a dejar hacer lo otro mucho mejor y con más impacto. Que yo creo que es un poco la... Te he dado las dos porque yo creo que no es muy difícil, aunque sean opuestas, creo que van de la mano también, ¿no? Sí. Para terminar, te quiero hacer una pregunta un poco relacionada a lo que estábamos hablando. ¿Qué consejo le darías a alguien que no ha surfeado nunca y tiene muchas ganas de probar? Buena pregunta. Pues lo primero que le aconsejaría es que busque ayuda, que vaya con alguien que le ayude a iniciarse. Eso para empezar, cualquier escuela de surf para coger tus primeras olas eh, es ideal. Y luego vete un día que las olas estén muy tranquilas. O Que sea, lo vete disfrutes, exacto, para que lo disfrutes. que lo puedas disfrutar, ¿no? Eso sería lo principal. Obviamente, no en todas las situaciones vas a tener la oportunidad de que te cuadre el tiempo en el que lo puedas hacer y que las olas estén tranquilas. Pero bueno, eso. Vete con alguien que sepa que te va a encontrar un espacio donde vaya a ser fácil de hacer. Y luego, sobre todo, experimenta un poco lo que es, pero ten en cuenta que el principio es muy duro. O sea, si tú realmente quieres intentar aprender a surfear, en un día no estás intentando. En un día es como,
es muy difícil que tú experimentes algo. Pincelada. Exacto, es una pincelada mínima. Entonces te diría que mínimo haz los 7 días. O sea, como si te vas a la nieve y haces 5 días o lo que sea, pues esto es igual. Si vas a hacerlo, pues vete mínimo, yo te diría que 5 o 7 días y luego Sí. haz un juicio de Ok. qué tal te ha ido, pero no lo hagas antes, porque antes es muy difícil que vayas a decir, Claro, claro. esto me gusta. Sí. Pues Nacho, nada más, tío, qué buena conversación. Bueno, sí, aquí nos hemos perdido hablando de todo. Quería decirle a recordarlo. Quería recordar que si pinchan abajo en el enlace tienen una clase de entrenamiento para mejorar el surf entendiendo todo el método y una semana entera de entrenamiento de movilidad y de fuerza. Así que para ellos, pero el placer espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. A darle caña a todo el mundo. Let's go. Qué buena, tú.